Creciendo, siempre me sentí como el raro en mi familia. Mis padres eran personas trabajadoras, pero no exactamente cálidas. Eran personas prácticas, buenas y decentes. Pero el amor era más un deber que un sentimiento. Nunca dudé de que se preocuparan por mí, pero siempre se sintió más como una obligación que como afecto. Cuando era más joven, me preguntaba por qué otras familias eran tan abiertamente afectuosas, por qué sus padres los abrazaban sin motivo o los llevaban a tomar helado solo por ser buenos niños. Mis padres no hacían eso. Ellos mostraban su amor a través de acciones, mediante los sacrificios que hacían para darme una vida decente, pero a menudo sentía que algo faltaba. Yo era hija única, y creo que eso siempre me distinguió. Nunca fui especialmente cercana a mis primos, y los padres de mis amigos siempre me parecían de otro mundo. Aún así, traté de ser una buena hija. Me esforcé en la escuela, no causé problemas, y traté de mantener la cabeza baja y ser útil cuando podía. Sabía que mis padres no eran perfectos, pero hacían todo lo que podían por mí. Eso es lo que siempre me decían, al menos. No teníamos mucho, pero me prometieron que siempre estarían para mí, que me enviarían a la universidad, sin importar qué. ¿Ese fondo para la universidad? Qué broma resultó ser. Se suponía que era mi boleto a un futuro mejor, lo único en lo que podía confiar. Recuerdo cuando me lo contaron por primera vez, lo orgullosos que se veían. Habían abierto una cuenta de ahorros para mí y se aseguraron de que supiera que estaba destinada a mi educación. No tienes de qué preocuparte, decía papá. Solo concéntrate en tus estudios. Nosotros nos ocupamos del resto. Ese era el sueño, ¿verdad? Sacar buenas notas, entrar a una escuela decente, y el dinero estaría allí cuando lo necesitara. Era mi seguridad, mi red de protección. Durante años no pensé mucho en ello. Confiaba en ellos, y siempre insistían en que no debía preocuparme por las finanzas. Incluso cuando empecé a mirar universidades y me di cuenta de lo caro que era todo, ellos me tranquilizaban. Lo tenemos controlado, decían. Solo sigue haciendo lo mejor que puedas. No lo cuestioné. Mi mamá sonreía y me decía que sería como ella, fuerte, independiente y trabajadora. Lo lograrás, sin problema. Así que hice lo que cualquier niña en mi situación haría. Me esforcé. Mientras yo pasaba mis años de universidad trabajando medio tiempo para cubrir mis gastos, a Austin y Megan se les entregaba todo en bandeja de plata. Nuevos autos, vacaciones caras, los últimos gadgets tecnológicos. Linda se aseguraba de que nunca les faltara nada, especialmente no la atención de mi padre. Callé durante años. Me dije a mí mismo que no valía la pena pelear por ello. Que mientras mi papá estuviera feliz, yo podría tolerarla. Incluso cuando empezó a apartarme sutilmente, olvidándose de invitarme a reuniones familiares, diciendo que no sabía que estaría en la ciudad cuando yo ya le había contado mis planes a mi padre. Incluso cuando hacía comentarios sarcásticos sobre lo independiente que era, que debería estar agradecido de que mi padre ahora tuviera a alguien que lo cuidara. Tragué todo. Por él. Pero luego mi padre se enfermó. Comenzó con fatiga. Siempre había sido saludable, nunca era de quejarse, pero de repente estaba siempre cansado. Siempre necesitaba sentarse después de apenas unos minutos de estar de pie. Linda lo minimizó al principio, diciendo que simplemente se estaba haciendo viejo. Pero yo sabía que no era así. Vi la forma en que se contorsionaba al moverse, la manera en que sus manos temblaban cuando creía que nadie miraba. Le rogué que fuera al médico, pero Linda lo desestimó, diciendo que estaba exagerando. Cuando finalmente accedió, ya era demasiado tarde. Cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos decían que le quedaban meses, quizás menos. Me mudé de nuevo a la casa sin pedir permiso. Linda trató de discutir, diciendo que era perturbador para su rutina, pero la ignoré. Mi padre me necesitaba, y yo no tenía intención de irme. Me hice cargo de su cuidado mientras ella se concentraba en interpretar el papel de la esposa doliente, incluso antes de que él partiera. Ella montaba un espectáculo para los vecinos, para los amigos de la familia.
asegurándose de que todos la vieran como la cónyuge devota. Pero cuando la puerta se cerraba, era yo quien estaba a su lado durante la noche, secándole el sudor en la frente cuando llegaban las fiebres, tomándole la mano cuando el dolor se hacía insoportable. Yo era quien estaba allí. Y sin embargo, cuando finalmente falleció, fue Linda quien se hizo cargo de todo. Apenas tuve tiempo de llorar su partida antes de que ella comenzara a hacer arreglos, vendiendo sus pertenencias, reorganizando la casa e incluso planificando un servicio fúnebre sin consultarme. Me quedé allí, atónito, mientras ella hablaba con el director funerario, dictando cada detalle como si ni siquiera estuviera en la habitación. Cuando traté de decir algo, ella me desestimó con una sonrisa condescendiente. «Sé que esto debe ser difícil para ti», dijo con esa voz empalagosa que usaba cuando quería parecer que le importaba. «Pero yo era su esposa. Es mi responsabilidad encargarme de estas cosas». Apreté los puños, reprimiendo las palabras que quería gritar. No quería pelear. No ahora. No cuando el dolor seguía tan fresco, cuando aún podía escuchar la voz de mi padre en mi cabeza, diciéndome que tuviera paciencia. Así que le permití ese momento. Pero algo me decía que esto no era el final. El funeral fue un borrón. La gente venía, ofreciendo condolencias, murmurando palabras amables sobre mi padre, pero apenas las escuchaba. Linda interpretó a la viuda doliente a la perfección, con sollozos perfectamente cronometrados, sus manos aferrándose a un pañuelo como si estuviera a punto de colapsar en cualquier instante. Y sin embargo, cuando nadie la miraba, veía como sus ojos recorrían la sala, agudos y calculadores. No estaba de luto, estaba planeando. La recepción se celebró en la casa de mi padre ahora, supongo, en su casa. Me quedé en un rincón observando cómo aceptaba amablemente las condolencias de los invitados, mientras se aseguraba de que todos supieran que ella era quien se encargaba de todo. «Está pasando por un mal momento», murmuró alguien cerca de mí. Ella era su roca. Ahora tiene que averiguar qué hacer por su cuenta. Apreté la mandíbula. Quería gritar que ella no era su roca. Era la tormenta que había llegado y destrozado todo. No fue ella quien se quedó despierto toda la noche a su lado, tomándole la mano mientras se desvanecía. No fue ella quien le daba el baño, quien le alimentaba, quien susurraba que estaba bien soltar cuando apenas podía respirar. Era la mujer que esperó hasta el momento en que él estuviera demasiado débil para discutir antes de comenzar a tomar decisiones por él. Salí temprano de la recepción. No podía soportar ni un segundo más. Subí a mi viejo cuarto, necesitando un momento para mí. Pero cuando abrí la puerta, me paralicé. Ya no era mi habitación. Las estanterías que una vez cubrieron las paredes, llenas de recuerdos de mi infancia, habían desaparecido. Mi cama, la que mi papá me había construido cuando tenía 10 años, había sido reemplazada por una cama de invitados genérica. Mi escritorio había desaparecido. Mis cosas, todos se habían ido. En su lugar, había pilas de cajas ordenadamente dispuestas en la esquina, etiquetadas con la letra precisa de Linda. Donaciones. Mi estómago se revolvió. Giré sobre mis talones y bajé furioso, con las manos temblando de rabia. Encontré a Linda en la cocina, sirviéndose una copa de vino como si fuera cualquier otra noche. «¿Qué pasó con mi cuarto?», exigí. Ella apenas levantó la vista. «Ah, eso», suspiró, como si mi sola presencia la estuviera agotando. Pensé que lo mejor era empezar a desocupar el lugar. Necesitamos espacio, ¿entiendes? Nosotros. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Linda sorbió su vino, imperturbable. «Austin y Megan se quedarán aquí más a menudo ahora. Necesitan sus propios cuartos». La miré con la incredulidad tornándose en algo más profundo, algo más oscuro. «Esto sigue siendo mi hogar, Linda». Ella inclinó la cabeza, con los ojos brillando. «No, cariño. Esta es mi casa. Tú solo estabas de visita». Esas palabras me golpearon como un bofetón. Sentí como el dolor que había estado reprimiendo se transformaba en algo más.
rabia, traición, incredulidad. Esa casa no era solo paredes y muebles para mí. Era donde di mis primeros pasos, donde mi papá y yo construimos fuertes con mantas en días lluviosos, donde me enseñó a andar en bicicleta en la entrada. Este era el lugar que albergaba cada pedazo de mi infancia, cada recuerdo que tenía de él, y ella quería que yo desapareciera. Inhalé bruscamente, con la voz peligrosamente baja. Mi padre quería que yo tuviera esta casa. Linda suspiró dramáticamente, como si no pudiera creer que tuviera que explicar algo tan obvio. Cariño, tu padre estaba enfermo. No pensaba con claridad al final. E incluso si hubiera dicho algo así, bueno, las palabras no significan nada sin respaldo legal. Respaldo legal. El significado de sus palabras se hundió en mi interior como un peso de plomo. Pensó que había ganado. Me di la vuelta antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Mis manos se apretaron en puños a mis costados, con las uñas cavando en mis palmas. Salí de la casa sin decir una palabra más, con la cabeza dando vueltas. Ella pensó que simplemente lo aceptaría. Pensó que podía borrarme, borrar las intenciones de mi padre y quedarse con todo para ella. Se equivocó. Esa noche pasé en mi coche. No es que no tuviera a dónde ir mi mejor amiga, Rachel. Me había estado llamando sin cesar desde el funeral, diciéndome que me quedara con ella, sino porque no estaba listo para marcharme. Aparqué a unas cuadras, lo suficientemente lejos para que Linda no viera mi auto desde la casa, pero lo bastante cerca para poder seguir contemplando el lugar que había llamado hogar toda mi vida. Esa casa era el legado de mi padre, y ella la había arrebatado. Apreté el volante, con los nudillos blancos. Aún podía escuchar su voz, suave y condescendiente. Cariño, tu padre estaba enfermo. No pensaba con claridad al final. Ella pensó que me tenía acorralado. Pensó que me encogería como un niño obediente y la dejaría disfrutar de la vida que había robado. Se equivocó. A la mañana siguiente, fui con el abogado de mi padre. El señor Calloway había manejado los asuntos legales de mi padre por años, y siempre había sido un hombre amable, del tipo que enviaba tarjetas de Navidad y realmente se preocupaba por sus clientes. Entré en su oficina con el corazón en la garganta, esperando a medias escuchar que Linda tenía razón, que de alguna forma había manipulado a mi padre para que le firmara todo a ella. Pero cuando el señor Calloway sacó el testamento, sentí como el aire volvía a mis pulmones. Mi padre me había dejado la casa, no a Linda, no a sus hijos, a mí. Ella la está impugnando, dijo el señor Calloway, frotándose las sienes mientras repasaba los documentos legales. Afirma que tu padre estaba mentalmente incapacitado cuando hizo sus últimas enmiendas, lo cual, por cierto, no era cierto. Suspiró. Pero eso no la detendrá de alargar el proceso. Apreté la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? Depende. Si insiste en una batalla legal completa, podría tardar meses, quizás incluso más. Tragué saliva. Tenía algunos ahorros, pero no lo suficiente para sostenerme tanto tiempo. Linda, en cambio, tenía acceso a las cuentas de mi padre al menos hasta que se resolviera el proceso legal. Podía permitirse esperar a que yo me rindiera, agotando mis recursos, haciendo mi vida lo más miserable posible hasta que desistiera. Ella apostaba a que yo no tendría la fuerza para luchar, pero me subestimó. No dejé la ciudad. En cambio, me quedé con Rachel, quien estuvo más que feliz de darme un refugio seguro mientras pensaba mi próximo movimiento. Deberías haber visto su cara, murmuré mientras me sentaba en la mesa de la cocina de Rachel, removiendo una taza de café que no tenía ganas de beber. Me miró fijamente y me dijo que aquella era su casa. Rachel se burló. Está delirando. Piensa que puede adjudicarse la casa solo repitiéndolo lo suficiente. Tiene dinero para abogados, dije. Podría alargar esto para siempre. Rachel se inclinó hacia adelante, con un brillo peligroso en los ojos. Entonces arrástrala por el barro primero. Parpadeé. ¿Qué? Rachel sonrió. Investiga sobre ella. ¿Sabes quién es Linda, verdad?
Es una cazafortunas. Se ha casado antes, ¿no? Fruncí el ceño, tratando de recordar. Mi papá casi nunca hablaba de su pasado, pero recordaba algo sobre un ex esposo del que apenas mencionaba. Averigua qué pasó allá, dijo Rachel. Tiene que haber algo turbio en su historial. Y si puedes demostrar que tiene un patrón de este comportamiento, quizá ayude a tu caso. No era una mala idea. De hecho, era exactamente lo que necesitaba. Empecé a indagar. Me tomó algunas semanas, pero logré encontrar al primer esposo de Linda, un hombre llamado Greg Waters. Después de perseverar y de enviarle un correo electrónico bien redactado explicándole por qué necesitaba hablar con él, Greg accedió a reunirse conmigo. Me dejó sin nada, dijo rotundamente cuando nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Yo era dueño de un pequeño negocio. Ella me convenció de poner todo a su nombre. Dijo que era por razones fiscales. Y antes de darme cuenta, ya había vendido la mitad y pedido el divorcio. Lo miré, sintiendo un escalofrío de déjà vu. Le hizo lo mismo a mi padre. Él confiaba en ella. Greg negó con la cabeza. Es una profesional, chico. Sabe exactamente cómo manipular a los hombres, y es experta en borrar sus huellas. Esta vez no lo permitiría. Le pregunté a Greg si estaría dispuesto a firmar una declaración sobre lo que Linda le había hecho. Dudó al principio. Dijo que no quería verse envuelto en un lío legal de nuevo, pero finalmente accedió. Esa fue mi primera victoria. La segunda llegó cuando empecé a revisar los registros financieros de mi padre. Con la ayuda del señor Calloway, pude acceder a ciertos documentos que planteaban muchas preguntas, como el hecho de que, en el último año de su vida, se habían hecho varios retiros grandes de sus cuentas. Dinero que había desaparecido hacia cuentas a nombre de Linda. Ella estaba desviando su dinero incluso antes de que falleciera, murmuré observando los estados bancarios. El señor Calloway asintió sombríamente. Si podemos probar abuso financiero, tal vez aceleremos el caso. Ya no se trataba solo de la casa. Linda no solo había robado el hogar de mi padre, lo había desangrado mientras él agonizaba. Sentí algo dentro de mí romperse. No iba a permitir que se saliera con la suya. Aparecí en la casa sin previo aviso. Linda estaba en la cocina sorbiendo de una copa de vino como la soberana arrogante de su castillo usurpado. ¿Qué haces aquí?, preguntó levantando una ceja. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Solo quería dejarte algo para leer, dije, sacando una carpeta de mi bolso y deslizándola por la encimera. Greg Waters manda saludos, por cierto. Su rostro palideció. Me incliné, bajando la voz. Y también el banco. Ella arrebató la carpeta, hojeando los documentos. Su expresión pasó de la confusión a la furia. «Tú». «Aún no termino», interrumpí con frialdad. «También tengo a algunos reporteros interesados en una historia sobre una mujer que se casa con hombres ricos, los vacía y luego los desecha». Incliné la cabeza. «Me pregunto cómo se sentirían tus amigos al respecto». Ella cerró la carpeta de un golpe, apretando la mandíbula. «Estás faroleando». Saqué mi teléfono, lo encendí y se lo mostré. Un correo de un periodista local estaba abierto, detallando una solicitud de entrevista sobre el pasado de Linda. Ella lo leyó, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Retrocedí, saboreando el momento. «Tienes dos opciones, Linda. Retiras la impugnación del testamento ahora mismo, o me aseguro de que en este pueblo todos sepan quién eres». Me miró, con los labios apretados en una fina línea. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí que estaba ganando. Y aún no había terminado. El silencio entre nosotros se extendió, denso y asfixiante. La observé mientras apretaba la carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. Pude ver la batalla en su mente, su arrogancia enfrentándose a la fría y dura realidad de lo que acababa de recibir. «Debería echarte de mi casa», finalmente escupió, con la voz temblando de rabia apenas contenida. Sonreí con suficiencia. «¿Tu casa?
Es gracioso porque según esto, toqué una copia del testamento de mi padre, que había dejado casualmente sobre la encimera junto a mi bolso. Esta casa es mía. Has estado ocupando el lugar prestado. Sus fosas nasales se ensancharon. ¿Crees que unos estados bancarios y la amarga historia de un ex son suficientes para derribarme? Tengo abogados, cariño, y lucharé contra ti. Me incliné levemente, bajando la voz. Adelante. Lucha. Pero tú y yo sabemos que no quieres eso. Sus ojos brillaron con incertidumbre. Puedes alargar este proceso todo lo que quieras. Continué. Gastar todo ese dinero en abogados. Mantener la ilusión de que vas a ganar. Pero mientras tanto, yo hablaré con los reporteros. Me pondré en contacto con todas las personas que te han conocido y reuniré más evidencia. Haré que tu nombre sea sinónimo de fraude. Tragó saliva. Su fachada se quebró. Y aunque por algún milagro logres conservar la casa un poco más, preguntó con voz temblorosa. Señalé alrededor de la cocina. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que las facturas se acumulen? ¿Antes de que venza el impuesto a la propiedad? ¿Antes de que corten los servicios? Parpadeó, con la boca ligeramente entreabierta, como si ese pensamiento recién se le hubiera ocurrido. Tú no tienes dinero, ¿verdad? Incliné la cabeza. Agotaste las cuentas de mi padre demasiado rápido, ¿no es así? Y ahora estás atrapada, esperando que pelear en los tribunales te dé tiempo. Su pecho se alzaba y bajaba rápidamente. Su respiración era irregular. Dejé que el silencio se prolongara unos momentos y luego lancé el golpe final. He terminado de jugar. Tienes 48 horas para empacar y marcharte, o te enterraré. El color se desvaneció de su rostro. No puedes simplemente echarme como a un perro callejero, susurró, apenas audible. No tengo a dónde ir. Por un breve segundo, casi sentí un atisbo de compasión. Casi. Pero luego recordé cómo había borrado a mi padre. Cómo sonreía mientras me decía que me fuera de mi hogar. Me enderecé. Encuentra la manera. Ella me lanzó una mirada furiosa, el pecho agitado por la ira. ¿Crees que eres tan justo, verdad? Bufó. ¿Crees que mereces esta casa? ¿Que tu padre te amó más a ti que a mí? Sentí algo punzante girar dentro de mí, pero no lo dejé ver. Él sí me amó más, dije simplemente, y en el fondo, lo sabes. Ella se estremeció. Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta, con el corazón retumbando en mis oídos. 48 horas, Linda. No me hagas volver con la policía. Y salí. Los 2 días siguientes transcurrieron en un silencio casi absoluto. Rachel y yo vigilábamos la casa, asegurándonos de que Linda no hiciera ninguna jugada. Vimos llegar los camiones de mudanza temprano en la segunda mañana, y por primera vez en semanas, sentí como si un peso se levantara de mi pecho. Esa tarde, conduje hasta la casa por última vez. A medias, esperaba que Linda estuviera esperándome en el porche, con alguna artimaña de último minuto, o alguna historia falsa de llanto, pero en cambio la encontré parada junto a su auto, con los brazos cruzados y una expresión fría e inescrutable. ¿Ya está todo empacado?, pregunté, deteniéndome a unos pasos de distancia. Ella se burló. ¿No tienes ni un discurso de victoria, ni algún alarde? Me encogí de hombros. No lo necesito. Ella exhaló bruscamente y negó con la cabeza. ¿Realmente crees que ganaste? Gesticulé hacia el camino vacío, donde los camiones de mudanza ya se habían ido. Así parece. Linda soltó una risa amarga, pero ya no quedaba en ella lucha alguna. ¿Sabes? Tu padre solía decirme lo orgulloso que estaba de ti, lo fuerte que eras. Siempre pensé que estaba exagerando. Al final, no lo estaba. No supe cómo responder a eso. Se acercó, bajando la voz. Espero que sepas que esta casa no va a hacer que él regrese. Las palabras pretendían herir, pero no lo hicieron. Lo sé, dije suavemente. Me estudió por un momento, buscando algo, pero lo que fuera que buscaba no lo encontró. Con un último rollo de ojos,
Se subió a su auto y cerró la puerta de un portazo. La observé alejarse, el motor rugiendo por la calle, cada vez más lejos hasta que desapareció en la curva. Y entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, exhalé un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. Entré a mi casa. Todo estaba inquietantemente silencioso, con los ecos de mi infancia envolviéndome. Los muebles que eligió Linda seguían allí, pero apenas los notaba. Caminé por los pasillos, deslizando mis dedos por las paredes, sintiendo los recuerdos bajo mis yemas. En la sala, cerré los ojos y casi podía escuchar la risa de mi padre, verlo sentado en su desvencijado sillón reclinable, con el periódico en la mano. Sonreí. No era tan ingenuo como para pensar que recuperar la casa me daría la paz de inmediato. El dolor no funciona así. Pero al menos, ahora tenía un lugar para llorarlo. Y eso era una victoria suficiente. El silencio en la casa era distinto ahora. No estaba vacío, sino que era pacífico. Por primera vez en meses, estuve en la casa de mi padre sin sentirme un intruso. El ambiente era quieto, portando el más leve rastro del perfume que él solía usar, ese que aún impregnaba la tela de sus viejas chaquetas colgadas junto a la puerta. Los muebles estaban fuera de lugar. Claro, Linda se había asegurado de eso, pero debajo de las superficies pulidas y la decoración pretenciosa, esa seguía siendo su casa. Mi casa. Caminé por cada habitación, reclamándola poco a poco. La cocina, donde mi papá preparaba panqueques cada domingo, mientras tarareaba canciones viejas desafinadamente. La sala, donde se dormía a mitad de sus programas favoritos, diciendo que solo descansaba la vista. El patio, donde me enseñó a lanzar un balón, a pesar de mi completa falta de coordinación. Me detuve en el umbral de mi antiguo dormitorio. Linda lo había despoblado, eliminando todo rastro de mí. Las paredes habían sido repintadas en un beige opaco, mis libros reemplazados por piezas decorativas sin sentido, los muebles fríos e impersonales. Sentí un ardor lento y constante en el pecho. Ella había tratado de borrarme, pero yo seguía aquí y ella se había ido. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras tomaba el jarrón decorativo más cercano a una de las compras llamativas y sobrevaloradas de Linda y lo tiraba directamente a la basura. Era hora de recuperar mi hogar. Durante las semanas siguientes, me puse a trabajar. Rachel vino con un balde de pintura y una lista de reproducción de los años 90, lista para transformar la casa en algo que se sintiera real. Primero lo primero, dijo, remangándose las mangas. Vamos a borrar hasta el último rastro de esa bruja. Pintamos sobre las paredes blancas y estériles, devolviendo calidez al hogar. Derribamos los ridículos candelabros de Linda, reemplazamos los muebles rígidos y modernos por piezas que realmente pertenecían al lugar. Encontré mis viejos libros en una de las cajas de donaciones que ella había empaquetado y pasé toda una tarde reorganizándolos en las estanterías. Incluso saqué del garaje el sillón reclinable favorito de mi papá, gastado y maltrecho, pero aún suyo. Cada pequeño cambio se sentía como reclamar un pedazo de él, de mí. Una tarde, después de un largo día de desempacar y limpiar, me senté en el porche trasero con una copa de vino, mirando al cielo. Era el primer momento de tranquilidad que tenía desde que todo esto había comenzado. Pensé en mi padre, en lo que habría dicho si estuviera allí. Lo hiciste bien, chico. Sonreí, dejando que la calidez de esa voz imaginaria se asentara profundamente en mi pecho. La verdad es que recuperar la casa no había borrado el dolor de su pérdida. No había eliminado el sufrimiento de haberlo perdido. Pero me había dado un lugar para sanar. Un lugar para recordarlo como se merecía. Y eso era suficiente. Una semana después, recibí una llamada del señor Calloway. «Solo quería informarte», dijo con un tono que apenas dejaba entrever diversión, «que Linda retiró oficialmente su impugnación del testamento esta mañana». Exhalé un suspiro que no sabía que tenía retenido. «¿Alguna idea de a dónde se fue?», pregunté. Hubo una pausa, luego una risa cómplice.
Se rumorea que se mudó con Austin. Casi me reí. Por supuesto que lo había hecho. Había pasado tanto tiempo formando a sus hijos para que creyeran que se les debía todo ahora. Era su turno de cuidar de ella. Un final apropiado. Gracias por decírmelo, respondí, sintiendo finalmente como si un peso se aligerara en mis hombros. ¿Y señor Calloway?, preguntó. ¿Sí? Si Linda vuelve a llamarlo, dile que le mande a la mierda. Él rió. Así lo haré. Colgué, sonriendo. Esa noche, al quedarme en la puerta de mi hogar, lo sentí la paz. La batalla había terminado. Linda se había ido. Y yo, por fin, estaba en casa.